La ciencia a veces puede sonar abstracta, lejana. Pero no por eso poco importante. Sí puede resultar, para los que no pertenecemos al ambiente, difícil de comprender en ocasiones la utilidad de ciertas investigaciones. Por eso, hoy en la mesa de científicos vamos por otro camino, el de la ciencia aplicada. ¿Qué diferencia tiene con las ciencias básicas? ¿Qué investigaciones aplicadas hay en nuestro país? ¿Falta más cercanía con el sector productivo? ¿Hay suficiente financiamiento público para este tipo de proyectos? Bueno, vamos a charlarlo en esta mesa de científicos que nos acompaña. Voy con los saludos. A ver, Liliana Borsaconi, ingeniera química, profesora titular en la Facultad de Ingeniería. Liliana, bienvenida. Muchas gracias. Tenerte por acá. Igual. Hamlet Suárez, otoneurólogo, exdirector del laboratorio de otoneurología del Hospital Británico. Hamlet, ¿qué tal? Bienvenido. Un gusto. Gracias por acompañarnos. Y Carlos Negriari, físico, profesor titular en física en la Facultad de Ciencias. Lo dije mal, Negreira. Carlos, bienvenido también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, además, como siempre, Héctor Musto, doctor en Ciencias Biológicas y nuestro coordinador de la mesa de científicos. Buenos días a todos. Espero que les guste el programa. A ver, ¿por qué elegimos ir por este lado, Héctor? Empecemos por ahí. A ver, ¿por qué la ciencia aplicada? Bueno, en realidad es una trampa, porque yo tampoco creo mucho en la diferencia, y ellos lo van a explicar mejor que yo. No creo mucho en la diferencia entre ciencia básica y ciencia aplicada. Quizás es mucho más a veces en la cabeza del investigador que en lo que está trabajando efectivamente, ¿verdad? Pero sí, me parecía importante porque el imaginario colectivo, cuando piensa en un científico, lo cual el cine lo ha llevado al extremo, y a veces las historietas, Superman, es un tipo medio loco, bueno, con pelo largo y barba, como yo, por ejemplo, con lentes, ¿verdad? Vos sos de la barra de la ciencia básica. Sí, totalmente. Entonces, claro, es una persona como aislada del mundo, buscando cosas así, sin importarle mucho. Y eso en realidad, cuando ellos lo van a explicar mucho mejor que yo, que en realidad eso no es así. Uh-huh. Y no ha sido nunca así. Porque para que hablen ellos, ejemplo, la matemática, por ejemplo, cuando dice la más abstracta, eso surgió porque querían medir tierra, querían medir terreno, y había que desarrollar toda la geometría, y estoy hablando de hace 3.000 años, 4.000 años, nace por una necesidad concreta, no nace porque a Pitágoras se le haya ocurrido y ya está, Uh-huh. Entonces, a mí me gustaba, por eso fue que propuse, y aparte con 3 colegas que son excelentes en lo suyo y a quienes admiro mucho, discutir este tema. ¿Coinciden ustedes con esa apreciación de Héctor? Absolutamente. Sí. Clarísimo. Sí, no sí. hay una cancha así tan marcada de una cosa y otra. No, además creo que uno va desde la ciencia básica a la ciencia aplicada, y a veces va desde la ciencia aplicada a la ciencia básica, mismo dentro de una misma investigación. Y generalmente hay una sinergia muy interesante cuando eso pasa. Ajá. Hay veces que no, uno dice, bueno, quiero desarrollar esta aplicación para esto, muy directo, eso también. Pero hay una interacción que es muy rica. Y tienen un vínculo que los adhiere, que es el rigor que hay que tener en ambas. Es decir, el rigor no es diferencial entre una y otra, sino que a veces sí, utilizando instrumentos diferentes, el rigor tiene que ser el mismo. Y de ese rigor salen las afirmaciones, las frustraciones y los cambios. Me parece que estoy completamente de acuerdo con esta posición. Así que no es que se pongan una túnica un día y digan, acá estoy haciendo ciencia básica, acá ciencia aplicada, no. No, y por ejemplo, en el caso de la gente, yo soy ingeniera, ¿no? La gente que se forma en ingeniería, en nuestro caso muchas veces se nos han acercado industrias a solucionar un problema, que es a escala industrial, uh-huh, grande, y a partir de la solución de ese problema surgen preguntas básicas, porque obviamente, por más que estemos en escala grande, hay fenómenos básicos involucrados que si uno no los entiende no puede resolver el problema. Entonces, de muchas resoluciones de problemas industriales hemos publicado en revistas académicas de buen nivel, de muy buen nivel.
O sea, hay un vínculo total. Yo, en el caso nuestro, por lo menos, hay una motivación de resolver un problema real. Pero cuando vamos a resolver sobre ese problema real, surgen tantas interrogantes básicas e interesantes que no nos podemos desviar de tratar de responder esas interrogantes. Y entonces, Héctor, ¿qué hacemos con el título de la mesa? No, pero quizá, precisamente, creo que queda claro, ¿no? Sí, claro. ¿Hay alguna diferencia en los ámbitos de trabajo, por ejemplo? A ver, quiero decir, uno tiende a pensar, bueno, la ciencia básica más vinculada al ámbito académico, ¿no? Como que se les imagina trabajando más en la Universidad de la República, por ejemplo, y la ciencia aplicada uno tiende a pensar que pueden estar más en otro tipo de instituciones o directamente en empresas, en organizaciones privadas. A ver. Creo que la mayor parte de la gente que está trabajando en investigación aplicada está en instituciones que tienen investigación. En empresas privadas hay muy poca cosa y hay vinculación. Y no me refiero solo a la Universidad de la República, hay otras instituciones que también hacen investigación. Pero sí, creo que principalmente los investigadores, incluso los aplicados, bueno, por ejemplo, el INEA es investigación aplicada. ¿No? Claro. Entonces hay otras instituciones, pero no las empresas en sí, sino que las empresas en general recurren a esas instituciones, en particular según la necesidad que tengan a qué institución recurren para resolver. Nos gustaría que fuera con mayor frecuencia, que recurren a... Que recurrieran más. Sí, exactamente. Después podemos hablar de si no tienen que tener su pata directamente, ¿no? Eso sería como ya... Sí. Un doble paso, sí, ¿no? Su pata científica, directamente un departamento de ciencia dentro de determinadas empresas, dentro de determinadas industrias. En otros países sí, efectivamente hay, pero en Uruguay... Acá la interacción es más bien acudiendo a esos institutos particulares. Claro, de hecho, yo creo que hay un poco el tema de también cómo se forma el estudiante universitario. A veces no lo ve tan claro en su formación, esa necesidad de acá, además de su actividad profesional, poder debatir sus preguntas, sus cosas dentro de un ámbito académico y hacer esa fusión. Personalmente yo, por razones de los años 70 y pico, 80, hice el desarrollo en una institución privada como fue el Hospital Británico y creamos vínculos. Había que hacer formación académica de ingeniería biomédica y con Carlos Battiani y Rafael hicimos el Proimbio, que era un símil al PEDESIVA, pero que intentaba a médicos iniciados en sus disciplinas introducirle el método científico. De hecho, yo no sé exactamente el número ahora, pero el programa debe estar albergando ahora casi la centena de doctorados y maestrandos que se recibieron, y afortunadamente en el ámbito nuestro médico vemos muchos clínicos jóvenes con una formación científica, producción de conocimiento y publicaciones en revistas arbitradas, lo que dice que hay una cosa que está evolucionando en un sentido positivo. Sí, en física somos menos que en esas áreas de química o medicina, y es más difícil la inserción en la industria. De hecho, es poca. Lamentablemente, creo que, el área en el cual estoy, intentamos cubrir esa carencia y tratamos de inspirar a los jóvenes hacia esas direcciones, pero es difícil, en el Uruguay es difícil, pero hay que intentarlo, es necesario, y no hay que pensar que hay ciertos desarrollos que no se pueden realizar en el país a través de spin-off o pequeñas empresas. Eso es posible. Muchas veces falta, bajo mi punto de vista, falta la pata más directamente vinculada a la parte comercial en fin. Y a veces hemos tenido ideas, inclusive estuvimos a punto 2 o 3 veces de armar alguna spin-off y quedó en eso porque nos faltaba esa pata, quizás esa convicción también. Pero principio quieren las cosas y creo que ese es un camino que hay que recorrer necesariamente. Sí, yo
A ver, por razones de edad, yo me vinculé a la ciencia ya por los principios de los 70, ¿no? Y yo he notado un cambio muy grande, digo, en la cabeza de los científicos. Obviamente estamos hablando de 50 y pico de años, bueno sería que no se cambiase, ¿no? Pero digo, antes prácticamente, yo no sé si vos, no, Liliana no porque es una niña, pero digo, lo demás, nos acordás, claro, era como que estaba prácticamente mal visto si vos trabajabas en el Clemente Estable o en las básicas de medicina, o si trabajabas mismo en agronomía, digo, la gente que hacía genética, que era muy fuerte en agronomía, en las básicas de la Facultad de Ingeniería de la época, ahí vos estabas bien visto como si te dedicabas a lo que hoy en día podemos, digo, como para entendernos, básico. ¿Ah? Es más, si uno habla de los prohombres de esa época, digo, la mayor parte de ellos eran básicos, desde Clemente Estable hasta Macera, digo, toda esa gente eran investigadores. Ahora, eso ha ido cambiando con el tiempo. Digo, de a poquito se ha ido, porque mismo en una facultad que nace con la vocación de generar científicos profesionales, como fue la Facultad de Ciencias, de a poco se fue abriendo camino, tanto en el área biológica. O sea, nosotros tenemos una maestría en bioinformática, por ejemplo, que de hecho, en bioinformática sí, pero digo, quise decir en biotecnología. Entonces, ¿y eso qué es? Digo, es gente bióloga, bioquímica, que se empieza a dar cuenta que en realidad lo que quiere hacer es estar trabajando en resolver un problema concreto, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, hoy en día lo que se hace en el Instituto de Higiene, trabajando con vacunas o intentando desarrollar vacunas en el Pasteur. Entonces ya hoy en día como que eso que estaba mal visto ese prejuicio ahí está, de repente, porque capaz que era en el ámbito de ustedes, capaz que desde afuera se ve al revés, ¿no? Como más, bueno, la ciencia aplicada, algo más. Se tiende a pensar como algo más útil y chau, y no a dimensionar la importancia que tiene la ciencia básica. Hubo gente, Caldeiro era quizá es el paradigma desde que estaba haciendo esto que llamamos interacción entre ciencia básica y aplicada, pero eran los menos. Yo lo que rescato es como ese cambio que no ha sido programado, sino que se había ido dando de por sí, en el cual ya la gente... no, si sos un matemático, pero ¿cómo vas a estar trabajando en estadística aplicada? Yo qué sé, ¿cómo van a salir las elecciones? No, tenés que trabajar en el teorema, demostrar. No, y hoy en día ya eso como que no se lo ve así. Tenés que ser bueno, porque como planteaba Hamlet, bueno, se te exige publicar en revistas internacionales, de nivel, referadas, etcétera. Pero lo puedes hacer, y puede ser tan difícil o hasta más difícil a veces que algunos aspectos de ciencia básica, ¿no? Sí, una pequeña cosita. Gambini, que ha estado muchas veces acá y es bien conocido, bueno, eran los mayores impulsores de que se hiciera en el Instituto de Física, en el cual estoy, se hiciera, se buscara aplicaciones, o que aplicar la física en geofísica, en medicina. Era un gran entusiasta de realizar esas cosas. Si bien el área en que él está, sí, uno puede decir, era totalmente teórica, claro, pero un poco afirmando lo que él dice, ese tipo de prejuicios, si existió, creo que ya no existe más. Eso sí, hay que hacer cosas referadas, publicables, serias, en el sentido de que tengan su contraparte por revisores, o mismo si es una industria, una patente, etcétera. Eso hay que hacerlo, hay que llegar hasta ahí. Enseguida continuamos en la mesa de científicos, hoy dedicada a la ciencia aplicada, y vamos a conocer directamente las investigaciones, en qué campos están abocados nuestros invitados a hacer ciencia aplicada. Enseguida volvemos con eso. Esta mañana aquí en Perspectiva tenemos una nueva mesa de científicos, hoy dedicada a la ciencia aplicada. A veces las investigaciones de la academia quedan lejanas para los que no estamos en ese universo, pero ¿qué ejemplos hay de investigación con aplicaciones prácticas en nuestro país? ¿Es tan así la diferencia entre ciencias básicas y ciencias aplicadas? Bueno, vamos a conocer en este segundo bloque ya directamente algunas investigaciones aplicadas, digamos. ¿En qué trabajan? ¿En qué campo de desarrollo? ¿Y con qué
cuestiones aplicadas directamente trabajan nuestros invitados. Estamos con Liliana Borsaconi, que es ingeniera química, profesora titular en la Facultad de Ingeniería, doctora en Ingeniería Química. Hamlet Suárez, otoneurólogo, exdirector del Laboratorio de Otoneurología del Hospital Británico. Y Carlos Negreira, doctor en Ciencias Físicas, profesor titular en Física en la Facultad de Ciencias. Me gustaba porque ahora en la tanda aparecían más ejemplos, ¿no? Entre la imposibilidad de esa división, ¿no? Vos, Héctor, decías, bueno, los sistemas de seguridad del mundo, por ejemplo, ¿no? Sí, digamos, ustedes saben los que... Espero que todo el mundo recuerde que son los números primos, ¿verdad? Los números que se dividen en forma exacta entre sí mismos y la unidad, nada más. Bueno, hay un área de la matemática, que es teoría de números, que trabaja en eso. No hay ninguna fórmula que se conozca para saber cuáles son todos los números primos. ¿Cuál es el último? ¿Y cuál es el último? Bueno, saben que son infinitos, además, pero en definitiva, no hay una fórmula para ir sacando números primos. Si alguien llega a encontrar una, se caen todos los sistemas de seguridad que van del FBI, la CIA, el Banco Mundial, porque hasta las tarjetas nuestras que uno usa, todas se basan en operaciones que se pueden hacer con los números primos grandes, en fin, y cómo se pueden descomponer. Entonces, la gente que trabaja en eso, digamos, en teoría de números, se supone que son los matemáticos hasta de los más abstractos que hay. Sin embargo, si un día le llegan a pegar a eso, y a uno lo debe estar buscando, ¿verdad? Bueno, ahí sí, pero cayeron literalmente todos los sistemas de seguridad, ¿no? O sea, y eso es una aplicación, de repente de malo, uno va a meter un banco y tal, pero no para eso, sino como la influencia que tiene en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, tiene que ver con la criptografía. Con la criptografía, claro. Hay matemáticos que trabajan en eso, con grandes bancos y problemas de criptografía para no violar grandes bancos, más la CIA, más la... Sí, bueno, todo eso. Ahí trabajando. Ahí aparecía entonces otro ejemplo. Bueno, vayamos a los ejemplos de ustedes, a ver, a la ciencia aplicada, como decíamos, con cada uno de sus respectivos campos. Hamlet, voy a empezar contigo. A ver, otoneurólogo. O sea, tu trabajo está vinculado o se encarga del vínculo, digamos, entre el cerebro y el oído a grandes rasgos. ¿Está bien esa definición? Perfecto, es una disciplina de frontera. En especial lo que trata de entender es cómo funcionan los sensores, audición, sobre todo audición y los receptores del equilibrio, cómo esa caja negra que es el sistema nervioso central procesa y cómo ejecuta las acciones motoras, el equilibrio entre esos. Entonces eso lo que digamos, es una disciplina que va a entender la integración sensorial-motora, que tiene vínculos para todos lados. Después, si tengo un ratito, les explico un poco las cosas que puede haber interesantes. Sí, por ejemplo, no todo el mundo debe tener claro lo del equilibrio, claro, y el vínculo entre el oído y el equilibrio, ¿no? Claro, el oído, para estar parados, para tener la posición bípeda, tenemos 3 sensores. La visión, que nos da referencia, los receptores vestibulares, que nos dan, información de aceleraciones de nuestro cuerpo, y todo lo que se llama proprioceptivo o somatosensorial, la presión de los receptores de la piel, de los músculos, todo eso se integra y tiene una salida para posicionar los ojos en el espacio y nuestro control de postura. Esos 3 sensores son los fundamentales. En particular, mi disciplina en este momento es entender cómo influye la audición como accesorio, a partir de que se puede tratar a un paciente sordo o que nació sordo totalmente, o que quedó sordo totalmente a través de implantes cocleares. Es decir, la sustitución del oído por una prótesis electrónica, la primera que pudo sustituir de manera eficiente un sensor. Podemos estudiar situaciones de una persona comportacionalmente con ese sensor y sin ese sensor, es decir, oyendo o no oyendo, y cómo cambian sus estrategias motoras. Y nos ha apasionado mucho ese tema porque tiene vínculos con muchas cosas, desde cómo influye la estimulación acústica en un deportista, por ejemplo, en la calle nosotros, en cosas menores que son poco perceptibles, como cuando hay enfermedades. Hoy el Parkinson, por ejemplo, en la rehabilitación, la musicoterapia adquiere un labor esencial. ¿Pero somos todos iguales? No. Hay en los criterios de percepción sensorial una individualidad. Eso fue
descrito hace muchos años por unos experimentos de un neuropsicólogo inglés, Witkin, que vio la predominancia del sensor visual para entender la verticalidad de las cosas en un experimento que no corresponde que yo lo detalle ahora, pero muy sencillo. Y creó, digamos, los que usan más la visión para entender la realidad que los rodea, o los que usan más los oídos, los receptores de los oídos, y creó el concepto de visodependencia. La NASA toma eso 25 años después y testando astronautas con ese test o muy similar y con los test de Jung, el discípulo de Freud, vio que hay un vínculo muy exacto entre el visodependiente, tiene un comportamiento ergocéntrico, es decir, para tomar una decisión toma en cuenta la decisión de los que están al lado, los demás. En cambio, los visoindependientes, que son más dependientes de la información vestibular, son más egocéntricos, toman decisiones mucho más rápidos sin tomar en cuenta acciones colaterales. Entonces hay vínculos comportacionales de cómo usamos genéticamente dado nuestros sensores, que eso está determinado no por voluntad nuestra. Entonces todo eso tiene aplicaciones en medicina, en la rehabilitación, en los sensores. Ahí está, te iba a preguntar eso, en el ámbito práctico, digamos. ¿Con qué trabajás en el día a día? ¿Con pacientes sordos estudiando ese bueno, claro, el paciente sordo absoluto, que uno le pasa de ser una persona normoyente a una persona absolutamente sin estimulación acústica. Entonces, son dos situaciones extremas que nada más que con apagar y prender un sistema, ¿no? Nos permite tener idea del comportamiento. Y a algunas personas la audición los beneficia en términos medibles, ¿no? No en términos que sean visualmente objetivables, pero en términos de medición del control de postura, de la marcha, que puede ser, digamos, pasa como con la visión, con los visodependencias. Hay algunas personas que el vínculo de la información acústica les genera ruido al sistema y entonces los hace, es un sistema de control, por eso trabajamos en el área de bioingeniería, ¿no? Es un sistema de control, hay que entenderlo de esa manera. Les genera ruido al sistema y los vuelve más inestables. Y en cambio a otros les da un componente referencial y los ayuda. Estamos hablando de cosas muy sutiles, ¿no? Estamos hablando de cosas muy sutiles. Entonces, pero eso cada día tiene vínculos más, cuando se están poniendo chips electrónicos para una cosa, para otra, estimulación de áreas de cerebro por magnetismo. Es decir, que todo eso está dirigido a entender cómo el cerebro procesa esa información, desde la música, que tiene otros componentes más complejos, hasta los estímulos referenciales acústicos. Bueno, y en eso estamos, y utilizando herramientas ahora, digamos, más actuales, como reconocimiento de patrones por inteligencia artificial. Eso, a ver, explicaros qué implica, o de qué manera están usando la inteligencia artificial. Nosotros, hicimos una spin-out para tratar de ver uno de los problemas de salud en el adulto mayor, es que se caen, se fracturan, se mueren en los países que tienen registros occidentales, sobre todo. Se mueren alrededor de 1 millón de personas por año por caídas. Estados Unidos gasta $80 billones vinculados a caídas en el adulto mayor. El Medicare se está transformando insuficiente para atender esa realidad. Lo que nosotros conocemos, ¿no? La persona se fractura residencial, ahora 90 y pico de años, se operan, ¿no? Pero como quedan. Es decir, que todo el objetivo de eso está dedicado a la prevención. Reconocer en las etapas iniciales, como pasa, por ejemplo, con los cognitivos, con el Alzheimer, en las etapas iniciales cuando hay cierta inestabilidad que genera riesgos. Entonces, nosotros lo que hicimos es poder de una señal cruda muy elemental, que es un sensor que se coloca en el cinturón, generar la caracterización de la marcha de un individuo durante su vida diaria. Y entonces estamos tratando, que es un tema que ahí tenemos la limitación de nuestra propia población, porque la inteligencia artificial necesita muchos datos. Lo que estamos tratando es, a través del pasaje de esa señal cruda por un escalograma de tiempo-frecuencia, lo que se llama wavelets, generar una imagen, y esa imagen
genere un patrón que sea reconocible, un patrón de inestabilidad en la marcha, de estabilidad, que permita prevenir, tomar acciones preventivas o por lo menos cuidados, y evitar eso que, aparte de la mortalidad y el deterioro de calidad de vida en los últimos años de una persona. Bueno, el Uruguay en eso, lo que tenemos ahora es la limitación más grande, que los algoritmos necesitan primero rigurosas etiquetas para que uno pueda decir previamente qué es una cosa y qué es otra. No es que se cayó, porque se cayó a lo mejor porque fue un evento transitorio, pero no es la caída como una única cosa, sino que hay que tener otras constantes. Entonces tenemos un N de población que en cardiología, por ejemplo, que se han desarrollado en el mundo algoritmos muy interesantes. Cuando uno ve los números con los cuales fueron sacados los datos, se van a triplicar la población del Uruguay. Entonces, después que uno tiene la idea, lo que hay que buscar son asociaciones y vínculos en el mundo que puedan generar valor sobre eso. Claro. Bien, perfecto. Ahí nos quedó un caso, entonces, uno de los casos de ciencia aplicada y directamente a lo que es la calidad de vida en esos años. Exactamente, ¿no? sí. Vamos con Liliana. Liliana, a ti hace algunos años te tuvimos aquí en Perspectiva, Sí, ¿no? sí, claro. Porque con el equipo que integrás habían presentado un sistema para generar combustible a partir de efluentes industriales. Sí, en ese momento estábamos trabajando con efluentes de industria láctea. Sí. El grupo en el que yo trabajo se llama Bioproa y tenemos varias líneas de investigación. Ese proyecto y un poco lo que voy a contar ahora es más en lo que yo trabajo, pero el resto del grupo hay gente trabajando, o sea, nosotros trabajamos en descontaminación de residuos líquidos, o sea, los líquidos que salen de las industrias o de los residuos sólidos que se generan en las industrias, no solo en las industrias, los residuos sólidos urbanos, tanto de la fracción orgánica que va a relleno sanitario o de aguas locales, ¿no? Todo lo que sea materia orgánica se puede convertir en energía o se puede convertir en otros subproductos. Y también otra de las cosas en las que estamos centrados es en resolver no solo el problema de la materia orgánica, sino del nitrógeno y el fósforo. Ustedes saben que los ríos en Uruguay tienen un nivel de nitrógeno y fósforo muy superior al que tendrían que tener, y bueno, eso tiene causas bien determinadas por el Ministerio de Ambiente, y bueno, pero eso ya está contaminado y bueno, y hay que tratar de evitar, ustedes saben que hay crecimientos de algas, bueno, un montón de consecuencias. Entonces hay gente que está trabajando también en remoción de nitrógeno y fósforo, biológica o físico-química. Dentro de nuestro grupo de trabajo también hay una persona que hizo, Cecilia Callejas, que hizo su doctorado con nosotros, pero su formación es de bioquímica, y entonces trabaja con toda la parte microbiológica. O sea, en nuestro caso es remoción de lo que voy a hablar, porque hay otras vertientes en el grupo que no las puedo nombrar, porque son muchas. Es remoción de materia orgánica utilizando microorganismos para la formación de metano, por ejemplo. Tenemos algunos proyectos ahora, lo que hacemos con eso es disminuir la concentración de materia orgánica en el líquido o en el sólido, de forma que se pueda disponer. Claro, ¿sí? Más fácil su disposición final, digamos. Cumpliendo las normativas. Claro. ¿No? Entonces, en el caso de industrias, dijiste, ¿no? En el caso de industrias y en las aguas locales también. Y lo mismo con los residuos sólidos. ¿Se acuerdan que hace un tiempo presentaron un proyecto que iban a recuperar a partir de hace un año más o menos o un poco más, a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, iban a generar biogás, y a partir del biogás metanol para barcos, que después quedó sin efecto? Bueno, ese tipo de cosas son en las que trabajamos nosotros. Y también estamos trabajando ahora, a partir de todo esto surgió, como les decía, a veces surgen de cosas prácticas, surgen otras cosas que son más básicas. Ahora tenemos un proyecto que el coordinador del proyecto es Iván López, donde va a partir de hidrógeno que se genera por los electrogeneradores, ¿no?
electrólisis después, ¿no? Sí. A partir del hidrógeno verde, vamos a decir que está de moda además decir el hidrógeno ahí verde. Lo conocemos todos ya. El hidrógeno verde se puede poner dentro de biodigestores, porque los residuos sólidos se tratan, nosotros le llamamos al menos biodigestores, como en Alemania, que está lleno de biodigestores, y producen biogás con esos biodigestores, y ese biogás lo vierten a la red de gas. El hidrógeno se puede poner dentro de esos biodigestores, y los microorganismos que están dentro del biodigestor generan un porcentaje de metano mayor, con lo que hay un poder calorífico más alto. Se llama upgrading en el mundo desarrollado, y hay reactores a escala real haciéndolo. Lo que es novedoso, que vamos a empezar a hacer ahora, y que Iván López es el coordinador del proyecto, es captar CO2 por el tema del efecto invernadero, y utilizar los microorganismos de la última parte de la cadena de producción de biogás para inyectarle a un reactor hidrógeno y CO2 y producir metano. O sea, ya no es para eliminar la contaminación orgánica, sino para disminuir el CO2 que puede producir una industria, por ejemplo. Algo bien relevante para esta época. Sí, un poco también creo que mis compañeros coincidirán que a veces vamos... ¿Cómo orientan la investigación? Orientamos la investigación a lo que son las necesidades en función del mercado, de las necesidades del mercado, y también de los llamados que se hacen para financiar. Entonces, en este momento la financiación viene por ese lado, y nosotros justo estábamos trabajando en ese tema. Claro, para descarbonizar debe haber varias iniciativas, ahí está, buscando sí, ahí está. que justamente tener recursos para mejorar en ese campo. Ahí decís entonces es que orientan también los aportes que pueden hacer. Esa es la última orientación. Y lo que hemos hecho hasta ahora, que a escala industrial hicimos 2 reactores, uno para tratamiento de la maltería oriental, MOSA, un reactor anaeróbico para producir biogás y reducir la contaminación orgánica, y otro, el caso que hablabas tú, el de la industria láctea, que fue un desarrollo que patentamos en Uruguay, no pudimos patentar en el exterior porque cuesta, ¿verdad? Mucho. Sí, claro. En Uruguay se puede patentar, pero igual de todas formas patentar no es algo sencillo, ¿no? Hay que demostrar que es original, hay que hacer una búsqueda bibliográfica, hay que escribirlo de forma de que los abogados que se dedican a eso puedan entender lo que uno escribió, etcétera, etcétera. Eso lo hicimos en Uruguay. Pero hacerlo en el exterior es muy, pero muy caro. Entonces, el sistema lo desarrollamos en la cooperativa de leche de Melo, funcionó durante mucho tiempo mientras la cooperativa estuvo abierta, y bueno, y ellos era una cooperativa pequeña que no tenía otra forma de resolver el problema de la materia orgánica que generaba y que vertía a colector, y bueno, realmente nos quedamos muy conformes con el resultado de la aplicación en ese caso, ¿no? Que decían, están hablando de lo que sale la patentación en el exterior, ¿no? Sí. ¿Qué referencia manejan? Bueno, depende, digamos, del área, pero un promedio serían $2.000 la hora del abogado, que son los expertos. En general son abogados e ingenieros, la mayoría, ¿no? Son las dos cosas. Entonces tienen una utilidad para desarrollar las reclamaciones, los claims que se llaman, muy superior a la que puede tener uno en términos legales. Y eso, pero no es alta la inversión y después reditúa mucho o no siempre. Es variable. Si es variable, porque ahí entra otra etapa, que como decía, es el modelo de negocios que sea apetecible para que eso genere valor en el criterio del mundo de hoy, genere valor y por lo tanto revenues para esas cosas. Es todo un tema que el Uruguay se debe. Con respecto a eso, en el caso nuestro, por ejemplo, en ese momento, ahora no, porque China reproduce todo lo que quiera, ¿no? Sin problemas, las patentes no las tomó muy en cuenta. Pero en ese momento había 2 grandes empresas que suministraban los reactores sin el desarrollo que nosotros habíamos hecho. Nosotros hicimos un desarrollo que esas empresas les servían. Esas empresas tienen patentados sus reactores, y esas empresas, como dice Hamlet, tienen, además de sus técnicos específicos para el área, contratados abogados e ingenieros para redactar sus patentes, y de forma que las patentes se supone que caen cada tanto tiempo, pero ellos las vuelven a levantar, y uno no puede usar
esa patente de ninguna forma. Nosotros desarrollamos un sistema que una de esas empresas, años después, incorporó. Nosotros lo presentamos en un congreso porque sabíamos que no lo podíamos patentar. Pero aunque lo hubiéramos podido patentar, pagar el costo de la patente en el exterior, más lo que decía Hamlet recién de que esas empresas ya tienen todo un equipo que se dedica a que caiga tu patente, lo que tú estás patentando, y la otra cosa que no es menor, que creo que lo dijo Carlos hoy, también hay un tema de economía de escala, ¿no? Claro. Porque si querés desarrollar reactores para vender, son reactores que estamos hablando de 120 metros cúbicos, por ejemplo, tenés que tener una empresa que tenga capacidad de construirlos, y en Uruguay y eso el mercado no alcanza, tenía que haber sido un mercado regional, por ejemplo. O sea, las complejidades son varias, pero las vamos a sortear. Vamos a hacer la última pausa y enseguida volvemos con el otro ejemplo, el de Carlos, para entender más de casos de ciencia aplicada. Hoy aquí en Perspectiva estamos en la mesa de científicos. Estamos abocados a entender qué diferencias hay con las ciencias básicas, qué investigaciones aplicadas hay en nuestro país, falta más cercanía con el sector productivo, hay suficiente financiamiento público para este tipo de proyectos. De eso va la mesa de científicos en esta oportunidad. Carlos, nos quedaba conocer tu campo, mi campo. De los más complejos, Sí. creo, de los tres. A ver. Bueno, en principio no es una cosa que quiero aclarar, no es mi campo, es un campo, como decía Liliana, de bastante gente. La física experimental y aplicada, en general la ciencia, son esfuerzos bastante colectivos, sobre todo experimental. O sea que estoy acá representando a todo el equipo. A todo el equipo. Y algunos que ya pasaron, que ya no están en el equipo. Bueno, a partir de ciertos principios básicos de la física ondulatoria, de la física de la materia blanda, es decir, uno conoce la física del estado sólido, la física de fluidos, pero la materia blanda es una especie de intermedio, por decirlo de alguna manera. A partir de esos principios básicos, de esa física básica, nosotros voy a hablar de 2 o 3 cosas en las que hemos trabajado en los últimos años. Algunas ya no las hacemos más, pero las quiero mencionar. En particular, una es el cuerpo humano, los tejidos biológicos blandos, uno los puede tratar como materia blanda, y una de las cosas que puede interesar es las propiedades elásticas de los tejidos, por diferentes motivos, para patologías, para deportistas, en fin, estudiar qué propiedades elásticas tienen esos tejidos. Nosotros, en conjunto también con un equipo francés con el que colaboramos mucho, hicimos varios aportes para generar métodos de medida de esas propiedades elásticas. La elastografía. La elastografía. La elastografía. ¿Y qué diferencia tiene con la ecografía, por ejemplo? Bueno, la ecografía mide la diferencia de densidades en los tejidos biológicos. O sea, una onda ultrasónica avanza y va midiendo en un órgano diferentes densidades. Por ejemplo, un tumor tiene una densidad diferente al tejido sano. Y ahí hay un eco y a partir de ahí se detecta. Yo puse el ejemplo de un tumor, pero pues ejemplos para mujeres embarazadas, etcétera. Eso es la ecografía, detectar diferencias de densidades. La elastografía detecta y mide diferencias de elasticidades. Y aquí que para los tejidos blandos, para la materia blanda en particular, los tejidos biológicos blandos, que no son ni uñas, ni huesos, ni tendones, es posible, con una técnica que es muy parecida a una técnica de sismología, es posible hacer un elastograma, hacer una imagen elástica de, por ejemplo, de mama. Actualmente se hace bastante, y el contraste que se obtiene
por ejemplo, para observar un tumor es mucho mayor, casi entre 15 y 20 veces mayor que una ecografía, mucho más certera. Claro. No se puede aplicar en todos los tejidos blandos porque es una técnica que implica primero un impulso mecánico, hay un push mecánico sobre el tejido y después se recibe por ultrasonido esa onda mecánica y se mira cuáles son las componentes perpendiculares a esa onda. Acá es un poco más técnico explicarlo, pero eso se puede medir entonces de esa manera el módulo elástico de los diferentes tejidos. Eso se llama la elastografía por ultrasonido. Hoy en día nosotros seguimos trabajando en eso y hemos participado mucho con el Departamento de Imagenología del Hospital de Clínicas. De hecho, compañeros de nuestro equipo han dado las bases y le han hecho cursos de formación en esta técnica y tiene muchísimas aplicaciones desde el punto de vista de comparándola con la ecografía. Y como es ultrasonido, es totalmente o prácticamente totalmente no invasivo. Uno puede hacer ese tipo de exámenes, por ejemplo, todo el tiempo, en continuo. Tiene que ver con por ejemplo, investigar en tecnología para poder hacer una operación de cerebro sin abrir la cabeza, digamos. Bueno, ese es otro campo. Ese es otro campo. Ahora hablo de eso. Ah, bien. Nosotros ahí hemos hecho diferentes trabajos, en particular con el servicio de órganos acá, por ejemplo, para medir la elasticidad de las arterias. El tejido arterial, las paredes arteriales tienen su elasticidad. Y es bueno, por ejemplo, cuando se va a hacer un implante, en vez de poner un stent, que se le quiera poner una arteria que está en el banco de órganos, sí. Es bueno saber qué estado elástico tiene esa arteria. Y eso, nosotros desarrollamos una técnica, tenemos un banco para elastogramas especial para eso, y podemos medir la elasticidad en el tejido arterial. También actualmente estamos trabajando, quiero terminar con elastografía, con equipos de fútbol, con Tanque Sisley y también con gente de Nacional, midiendo por elastografía el estado muscular frente a lesiones, o que da otra visión a la que se puede hacer por el Nacional te da horrible. Por resonancia magnética. De hecho hay dos personas haciendo un doctorado que vienen de esa área y están trabajando. ¿De deportología? Sí, exactamente, con el Instituto Nacional de Educación Física también. Bueno, ahí hemos hecho muchos trabajos y un poco hemos propuesto, sin entrar en los detalles, algunos conceptos originales en cuanto a ese tipo de tecnología. Lo que tú mencionabas, yo hablaba ayer con Gastón, es un poquito más complicado de explicar, pero cuando una onda de ultrasonido atraviesa un medio muy difusor, por ejemplo el cráneo, es muy difícil, si yo quiero focalizar por ultrasonido adentro en el cerebro alguna parte por algún motivo, para hacer una imagen o lo que fuera, la onda al atravesar el cráneo se dispersa en todas direcciones. Entonces hay una técnica que se llama de inversión temporal, invertimos el tiempo, pero invertimos el tiempo, pero de una onda de ultrasonido, no de una onda de luz, ahí estaríamos en otra dimensión, pero sí, efectivamente, si tomas la ecuación de ondas, la puedes invertir en el tiempo. Y se ha mostrado que esa inversión en el tiempo permite, o sea, tú mandas una onda, esa onda se difusa en todas direcciones, se recoge, se reenvía y focaliza en el punto donde tú querías que focalizara. Sorprendentemente, es bastante sorprendente la primera vez que uno hace esa experiencia. Entonces eso
puede ser utilizado, y de hecho con grupos de Francia y grupos también de Estados Unidos se está bastante entusiasmado en poder hacer cirugías acústicas sin abrir el cráneo. Sin craniotomía. Sin craniotomía. O sea, enviar ultrasonido de potencia, pero muy focalizado, justamente, de forma tal de no romper tejido sano. Hay una serie de problemas que no voy a entrar en ello, pero ese tipo de trabajo claro. Va en busca de ese tipo de aplicación que yo le comentaba ayer a Gastón. Otra manera otro tipo de aplicaciones que hemos hecho con la elastografía, yo me desvío, ahora vuelvo a la elastografía, hemos hecho ahí, hay una patente. Pregunta si pueden tener resultados de Nacional, no. O sea, podés medir los goles, no. No, pero ya que estamos en anécdotas, uno de los colegas franceses trabaja en técnicas de ese tipo con el Paris Saint-Germain. Así que, bueno, ahí capaz que... Igual que Nacional. No, es bastante realmente novedosa, ya tiene un tiempo, se aplica en muchos hospitales inclusive, pero y bueno, nosotros participamos en el origen de algunos conceptos que están ahí. Y no quiero dejar de mencionar que ya no lo hacemos más, hemos hecho, sí, en parte lo hacemos. Hemos caracterizado la terneza de la carne por elastografía. Ahí tenemos una patente y ahora se está tratando de hacer otra, en la cual participó una empresa, se desarrolló un equipo para evaluar por elastografía la terneza de la carne. También ideal para un país como el nuestro. Claro, eso da ahí quizás puedo explicar cómo es. Uno pega un golpe, plaf, en la carne. El golpe es de baja frecuencia, ese golpe avanza y por ultrasonido se recoge esa onda, la onda que produjo el golpe, y se puede medir los pequeños desplazamientos al interior de la muestra, y esos pequeños desplazamientos llevan al módulo elástico, y el módulo elástico lleva a la terneza de la carne, y ahí hay una patente. Por otro método inclusive, y también hemos hecho con el Instituto de Química en el Departamento de Alimentos con Patricia Lema, hemos también trabajado con quesos, en coagulación y maduración de quesos por esas mismas técnicas. Bien, últimamente, termino, estamos en algo quizás un poco más básico, que es en neurociencias, y ya no es elastografía, es Doppler, trabajar con Doppler, un Doppler ultra rápido que permite ver la dinámica vascular en cerebros de ratones, de pequeños animales. Nosotros estamos trabajando con ratones. Eso permite imágenes, esas son las imágenes que yo te pensaba mandar, permite una imagenología de la circulación vascular en cerebro. Entonces estamos estudiando con un equipo del Clemente Estable la influencia de la dinámica vascular en enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Charcot-Marie-Tooth, que es parecido al Parkinson, demencia, y bueno, eso es básico, pero aplicado a la vez, porque estamos aplicando un concepto de Doppler ultra rápido, que no me da el tiempo a explicarlo, pero que eso permite hacer muy buenas imágenes y películas de la circulación vascular en pequeños animales, y permite estudiar enfermedades neurodegenerativas. Hay más cosas, pero por ahí quedo. Héctor, tenemos que ir cerrando. Bueno, sí, se nos hizo. Bueno, yo espero que realmente esto le haya entusiasmado a la audiencia. Y sí, no nos dio para la cantidad de preguntas, por ejemplo, que tengo de cada uno de los campos de investigación. Claro. Por ejemplo, después se las trasladamos y cualquier cosa le damos respuesta. No, y además que
2 o 3 mensajes como para que queden claros, ¿no? Digamos, que cuando uno habla de científicos, en realidad hablar de si se está trabajando en ciencia básica o en ciencia aplicada, en realidad es más en la cabeza del que está trabajando que en realidad que en lo que está haciendo, ¿no? Y a veces, como son el ejemplo de esos 3, digo, que, bueno, por algo los elegí también, que lo están haciendo con un altísimo nivel. Y aparte eso pasa en todo el mundo, es así, no es una realidad solamente nuestra. Y lo otro es llamar, que no nos dio el tiempo de discutir, a que las empresas, estaría muy bueno, que las empresas también empezaran a invertir en investigación, en este tipo de cosas, a financiar grupos, ¿verdad? De forma tal de atraer cada vez más gente, porque en última instancia los científicos nos debemos también a los jóvenes en la medida en la cual le damos clase. Entonces, un agregado dale, nada dale. más. Creo en el área, no sé si en todas las áreas, pero por lo menos en el área nuestra y en otras más, tenemos vocación de ayudar a seleccionar tecnología. A veces Uruguay compra tecnologías de muchos millones de dólares que no funcionan, porque en realidad no es el área de trabajo de la industria, la industria produce, pero no es el medio ambiente. Entonces compra tecnologías que después no funcionan. Bueno, que se acerquen, que nosotros tenemos vocación de ayudar en la selección de la tecnología, en escribir la licitación, en revisar después los equipos que se presentan, en hacer cursos de capacitación, en hacer seguimiento. Digo, de hecho, varias industrias que las seguimos regularmente, el comportamiento de reactores, pero tenemos que lograr ese acercamiento, industria pública y privada, no estoy hablando de industria privada, pero tenemos que lograr ese acercamiento porque me parece muy importante para el país. Sí. En clínicas, cuando compraron un elastógrafo y no sabían, fuimos ahí y realmente se encaminó la cosa para darle un buen uso. Romina, un segundito, sí. Voy a pasar un aviso. Dale, la semana que viene, 13 y 14, la Academia de Medicina, acá enfrente, digamos, en el anfiteatro de Presidencia, hace el acto de fin de año y van con 2 temas que van a ocupar 2 días, pero de libre acceso, que está más dirigido a médicos, pero es justamente este tema, es la medicina del futuro. Es el vínculo en distintas áreas, cardiología, neurología, etcétera, etcétera, que hay el uso del conocimiento y la tecnología a la aplicación médica hacia el futuro, ¿no? Entonces, este tema va a estar en la mesa 13 y 14 de la semana que viene. Ay, los que se quedaron con ganas, ya saben, 13 y 14 se lo anotan. Están todos invitados y no entra nadie ahí. Bueno, Carlos Negreira, Hamlet Suárez, Liliana Borsaconi, Héctor Musto. Gracias, gracias a los 4. Héctor, nos reencontramos dentro de algunas semanitas. Cuanto antes. Vamos a no prometer. A ver si metemos otra dentro de 2023. Vamos a ver, vamos a ver. Muchas gracias. Gracias a los 3. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.